Buenas tardes a todos ustedes. Supongo que me oyen bien, me han puesto aquí un micrófono. Pues bien, la conferencia que vamos a dar trata sobre la aplicación de las matemáticas a la astronomía y a la cosmología. El tema este es muy amplio y, claro, pudiéramos decir que con los siglos que han pasado y con lo que se ha escrito sobre ello, pues habría mucho que hablar. Vamos a hacer un breve resumen sobre esta materia. La base de la astronomía es, por una parte, la observación y por otra es el cálculo. Si ustedes han visto el logotipo de la academia, figura precisamente estas dos palabras, observación y cálculo. Parece que en esto coincide la academia nuestra con la astronomía. Y entonces, ¿la observación de qué depende? Pues claro, dadas las enormes distancias, depende de unas tecnologías que cada vez se han ido complicando más. Son muchas las tecnologías que se han ido aplicando. En el siglo XVII, al principio del siglo XVII, se inventan dos nuevos aparatos que luego serán muy importantes. Entonces ya lo fueron, pero luego serán mucho más, que son el telescopio y el microscopio. El microscopio no tiene nada que ver con la astronomía, tiene que ver con la microbiología, con la medicina, en fin, con las estructuras metálicas, pero nada con la astronomía. En cambio, el telescopio es casi exclusivo de la astronomía. Galileo dispuso ya de Galileo empieza a trabajar hacia mitad del siglo XVII y dispuso de un aparato, de un telescopio, lo cual le permitió hacer una cantidad de observaciones que los anteriores a él no habían podido hacer con telescopio, lo habían hecho con medios más rudimentarios. El telescopio desde entonces se ha ido perfeccionando y cada vez ha ido alcanzando un desarrollo mayor. Por ejemplo, en los años 20 del siglo pasado ya había un telescopio muy grande, muy bueno, el mejor del mundo en aquella época, en el Monte Wilson. Y allí un astrónomo norteamericano muy importante en su tiempo, Hubble, pudo observar un fenómeno muy curioso, y era que la luz procedente de las galaxias, más adelante hablaremos qué son estos son como multitudes de estrellas agrupadas por separado unas de otras constituyendo galaxias, que la fuga de las galaxias parecía que huían de nosotros. ¿Cómo descubrió esto? Porque la luz que procedía de ellas era más roja de lo que debía de ser, y el corrimiento hacia el rojo es un fenómeno muy curioso que tienen todas las ondas, y entre ellas las luminosas. Este efecto lo descubrió Doppler, un gran científico austriaco. Realmente ahí hay una gran masa de sabios, puedo decir todos aquellos que usan el idioma alemán, aunque no sean propiamente de Alemania, puedan ser suizos o austriacos. En la Edad Media se llamaba Alemania a todas las tierras que se hablan alemán, hoy no. Y que era Doppler, que tiene un recuerdo permanente en la Universidad de Viena. Pero en el siglo XIX aparecen dos tecnologías nuevas. Una es la fotografía y otra es el análisis espectral. La fotografía es muy importante porque ya permite no solamente mirar a las estrellas, mirar al cielo, sino fotografiarlo y analizar ya con calma y con mayor precisión las fotografías del mismo. De forma que la fotografía supuso ya un adelanto muy grande. El otro gran adelanto es el análisis espectral. El análisis espectral se debe a dos grandes científicos alemanes, Bunsen y Kirchhoff. Bunsen era químico y Kirchhoff era físico. Y inventó Bunsen un aparato que se llama espectroscopio, que sirve para analizar no ya solo la luz en un principio, después otras radiaciones y descubrir el espectro de las mismas. Es curioso que con motivo de esto, años después, hacia fines del XIX, un astrónomo descubrió la existencia del helio. El helio es un gas en el Sol.
El helio no se había encontrado en la Tierra, el helio existe en la Tierra, pero se encontró antes en el Sol que en la Tierra. Es un gas muy importante, hoy tiene un uso industrial enorme, y el nombre de helio es debido precisamente a eso, a que lo descubrieron en el Sol, y por eso de helios del Sol recibió este nombre. Ese descubrimiento se hizo gracias al espectroscopio, si no hubiese sido imposible. Y es curioso que a veces grandes hombres cometen grandes errores. Hubo un filósofo francés muy importante, Comte, que es quizá uno de los prototipos de la escuela positivista, uno de los filósofos importantes del siglo XIX, que se le ocurrió decir que el hombre nunca iba a conocer de qué material o de qué sustancias estaban hechas los planetas, el Sol, los astros. Se basaba en la enorme distancia que había. Pero poco después de él se inventó el espectroscopio y resulta que el hombre pues sí pudo conocerlos. Errores de este tipo suelen ser corrientes en grandes sabios. Por ejemplo, Kant es quizá uno de los filósofos más importantes que ha habido. Pues Kant exaltó en su filosofía, lo puso por la cumbre como la verdad indiscutible y única a la geometría de Euclides. Y resulta que pocos años después, en Rusia, un país intelectualmente muy atrasado respecto a Europa en aquella época, y en Hungría era más culta porque formaba parte del Imperio Austrohúngaro, y Budapest era un centro cultural de categoría, la misma categoría que podía tener el resto del Imperio Austríaco, que podía tener Viena. Descubrieron o crearon la geometría no euclídea, de forma que errores de este tipo se cometen. Llega el siglo XX, el siglo pasado, vamos, casi nuestro siglo. Todos nosotros hemos vivido en ese siglo. Y en el siglo XX hay dos nuevas tecnologías. Una de ellas es la radioastronomía. La radioastronomía es como el análisis espectral, pero no basado en la luz, sino basado en rayos X y otras radiaciones distintas. Esto ensanchó enormemente el campo de la adquisición de conocimientos del sistema solar e incluso de los astros. Pero además de el otro descubrimiento, realmente se crearon, por ejemplo, se inventaron telescopios ya que no usaban la óptica, sino que usaban los rayos X. Pero en el siglo XII se produce como una especie de profecía científica. Un ruso, estos rusos, algunos tienen nombres fáciles, pero otros tienen nombres muy enrevesados. No solo los rusos, sino en general en los idiomas eslavos, que hay varias consonantes seguidas que realmente no sé qué papel desempeña tanta consonante sin ninguna vocal intermedia. Este se llamaba Tsiolkovsky, y este hombre escribió más o menos algo parecido a lo siguiente. Decía él que sería maravilloso poder contemplar, esto era en el año 1912, que sería maravilloso poder contemplar la superficie de Marte poniendo en unidades españolas o mejor dicho internacionales en vez de las rusas que él empleaba eran las vestas, era como si se pudiese contemplar desde unos 200 o 300 metros o así la superficie de Marte, o si pudiésemos aterrizar en uno de sus satélites o en el propio Marte. Eso sería maravilloso. Pero para esperar eso hace falta inventar los vehículos a reacción, que entonces eran impensables. Esto escribió este ruso. Años después, 5 años después, un científico alemán importante, Oberth, pues él construyó el primer cohete a reacción. Y con eso se inicia porque había dicho este ruso que hasta que no se inventasen los vehículos a reacción, no habría un progreso, podríamos decir, descomunal o inmenso de la astronomía. Y este hombre hace esto. Años más tarde, en los años 30, antes de Hitler, y después con Hitler también, una serie de científicos, ingenieros alemanes, capitaneados por von Braun y bajo la supervisión del ejército alemán, ya digo, esto empieza antes de Hitler. Hitler llega al poder en el año 33 y continúa con él. Y empiezan a realizar experiencias y experimentos sobre cohetes a reacción. Luego
comienza la Guerra Mundial y entonces estos proyectos adquieren mucha más importancia y pasan de estar, en vez de estar bajo el control del ejército alemán, pasan a estar bajo el control de las SS. Las SS era un ejército también armado, paralelo al ejército normal. Y es el general Klammer, bueno, según la terminología de las SS, los generales no se llamaban generales. El equivalente de un general se llamaba un Gruppenführer. Pues este fue el supervisor de ello, pero el alma, el realizador de todo ello, era von Braun y los ingenieros y científicos que lo rodeaban. Y en los años 40 y hacia el final descubren las armas V1 y sobre todo las V2, con las que bombardean Londres, causando destrozos tremendos. Claro, como esto ocurre ya en los años 43, 44, 45, que Alemania ya prácticamente está muy mal, está ya casi derrotada. Si esto lo hubiese descubierto en el año 39, cuando comenzó la guerra, indudablemente Alemania hubiera ganado la guerra. Pero como ya fue muy tarde, ya Alemania estaba muy tocada. Y entonces, simultáneamente, Heinkel y Messerschmitt fabrican por primera vez aviones que son movidos a reacción y algunos de ellos ya ultrasónicos. Pero esto es el final. Alemania pierde la guerra y entonces consigue von Braun caer prisionero de los norteamericanos. Normalmente los alemanes que podían preferían caer prisioneros de franceses, ingleses o norteamericanos que caer prisioneros de los rusos. Pero no era fácil, algunos lo consiguieron, otros no. Von Braun lo consiguió. Y entonces se fue a Estados Unidos. Allí le recibieron muy bien, allí se dedicó a proseguir sus experiencias, primeramente dedicadas exclusivamente a la guerra. Fue mejorando estas armas y ya las podían lanzar lo que en Alemania aún no había podido conseguir, que era lanzarlos desde un barco, desde un portaaviones. Ellos habían pretendido ver si los lanzaban de submarinos, pero eso no lo consiguieron. Pero claro, pasaron los años y todo esto se fue perfeccionando. Pero el sueño de von Braun era no dedicarse a aparatos o instrumentos guerreros, sino a sondear el espacio, dedicarse a la astronomía, enviar estos satélites o enviar lo que luego fueron los satélites y las sondas, enviarlas al exterior, fuera de la Tierra. Pero simultáneamente en Rusia, Korolev era un gran científico ruso que desempeñó allí un papel parecido al que von Braun estaba desempeñando en Norteamérica. Y se adelantaron. En el año 1957 los rusos lanzaron el Sputnik. Y después de esto lanzaron el primer misil intercontinental, se adelantaron a los americanos. La mayoría de vosotros, pues claro, sois más jóvenes, no lo habéis vivido, yo lo viví. El año 57, cuando los rusos lanzan el Sputnik, aquello fue un latigazo tremendo para Norteamérica, porque Norteamérica iba siempre por delante de Rusia. Había ido por delante en la bomba atómica, en la bomba nuclear, y aquí los rusos se le adelantaron. Eso produjo una reacción y un temor en grande. Era casi, pudiéramos decir, algo parecido a lo que pasó en la Primera Guerra o en la Segunda Guerra Mundial, cuando el Japón destruyó gran parte de la flota americana en Pearl Harbor. Era un golpe tremendo. Y este golpe tuvo repercusión y un gran impacto sobre las matemáticas. En aquella época, en los años 60, pronuncié yo una conferencia que lleva por título Nacimiento, muerte y resurrección de los objetos matemáticos. Porque los objetos matemáticos van naciendo con el progreso y a veces se abandonan porque ya esas teorías pues no interesan. Pero que resuciten es raro. Luego veremos un ejemplo en astronomía. Y resucitaron porque los americanos se encontraron con que había que volver a adelantar a los rusos, y para eso necesitaban una formación intensiva, rapidísima, de sus científicos y de sus ingenieros. Y tuvieron que estudiar teorías que ya habían sido abandonadas, como la teoría de las funciones elípticas. Esa teoría fue muy importante en el siglo XIX, llegó a tener importancia hasta la Primera Guerra Mundial. El último libro importante sobre esta materia
la escriben en Alemania, Sommerfeld y Craig, por el año 15 o 16, y se abandonan totalmente. Incluso Bell, un historiador matemático de Estados Unidos importante, pues dice que las funciones elípticas es una teoría de una gran belleza, de una gran elegancia. Los matemáticos son acostumbrados a decir que sus teorías son bellas, son elegantes, pero que ya no sirven para nada, que deben de pasar al Museo de la Historia. Pero resulta que el lanzamiento del Sputnik obligó a resucitarlas. Y entonces tuvieron a prisa y corriendo que estudiarlo. Incluso se llegaron a imprimir, sin dar tiempo de traducirlos al inglés, a imprimirlos directamente del francés y del alemán, libros que se habían escrito y que estaban ya olvidados en las bibliotecas. Pues bien, entonces nos encontramos con que esto da origen a la astronáutica o cosmonáutica, que es, el primero fue el Sputnik, que era un satélite de la Tierra, pero después, como ya sabéis, esto ya ha sido de nuestros años, pues empezaron a sondear, a enviar satélites a los demás planetas, a Marte, a Júpiter, a Saturno, a Plutón, enviaron un hombre a la Luna, que era el motivo de la gran novela de Julio Verne. Ellos la realizaron, y ambos países, con una carrera desenfrenada, tanto en lo que se refiere a misiles como a sondeo del espacio, que es lo que repercute en la astronomía. Esto ha hecho que la astronomía haya adelantado en estos años de una forma considerable, porque claro, el enviar sondas especiales allí, eso es lo que dijo Kohn, que nunca se podría analizar o estudiar los materiales que existen en los planetas, y esto es lo que se ha conseguido ahora, de forma que esto ha sido, pudiéramos decir, ya el último gran paso en el adelanto de las tecnologías. Pues dejando ya, esto se refiere a la observación, pero la astronomía no solamente se basa en la observación, se basa también en el cálculo, se basa en la teoría, se basa en el estudio matemático de los fenómenos cuando ello es posible, físico cuando esto es posible. Y la astronomía nos ofrece un ejemplo enormemente curioso, que es que en el siglo III, antes de que Jesucristo, pues un griego, Aristarco de Samos, lanza la hipótesis que se llama heliocéntrica, de que el Sol es el centro del sistema solar, y que, sin embargo, la Tierra y los demás planetas se mueven alrededor del Sol, pero no tuvo éxito ninguno. En el siglo II, antes de Cristo, entonces Ptolomeo lanza la hipótesis geocéntrica. Y esto es uno de los fenómenos más curiosos de lo que podríamos llamar la marcha irracional de la historia, de cosas que no resultan comprensibles. ¿Cómo es posible que una hipótesis tan absurda, tan falsa, como es la hipótesis geocéntrica, vamos a decir, tan disparatada, podríamos decir, como con ella vivió hasta el siglo XVII, a lo mejor hasta el siglo XVI, y pudieron con ella adquirir grandes conocimientos astronómicos? Eso es uno de los misterios de la historia. Esto se refuerza, la hipótesis geocéntrica, porque Aristóteles se mostró partidario de ella. Y Aristóteles ha sido quizá el filósofo que mayor influencia ha ejercido en el mundo. Durante la Edad Media, las tres grandes religiones monoteístas, la cristiana, la islámica y la mosaica, la religión mosaica era el nombre oficial que tenían en el Imperio Alemán y en el Imperio Austrohúngaro la religión que nosotros llamamos judaica. Estas tres religiones usan la filosofía de Aristóteles como base de sus teologías. Si se mira el diccionario filosófico de Oxford, ahí figuran como los dos más grandes filósofos de la Edad Media, un italiano y un español. El italiano es Santo Tomás de Aquino, el español es un árabe de Córdoba, Averroes. Estos basan todo ello sobre la filosofía de Aristóteles. Pero lo curioso de Aristóteles es que muchos siglos después, pero muchísimos siglos después, en el siglo XX, se vuelve indispensable en la doctrina filosófica más opuesta que pueda haber en el mundo de las religiones monoteístas, que es el marxismo-leninismo. Si Lenin
Si se observa o si se mira el diccionario de la Academia de Ciencias de Rusia, cuando Rusia se llamaba la URSS, porque claro, ahora ya es otra Rusia distinta, en aquel diccionario, al hablar de Lenin, y dice que Lenin pensaba que el filósofo más importante que había habido hasta entonces era Aristóteles. Esto era en extremo totalmente opuesto a un Santo Tomás de Aquino o a un Averroes, que era un creyente, aunque era herético. Averroes era islamista, pero pertenecía a una doctrina herética dentro del islamismo. Era lo más opuesto que se podía considerar. Si cogen la lógica del proletariado de Trotsky, se encontrarán con que también habla de Aristóteles como el padre del materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico es la doctrina filosófica en que se haya inspirado primeramente la doctrina marxista y luego la modificada del marxismo-leninismo. Luego resulta que, claro, la influencia de Aristóteles era inmensa, era una autoridad enorme, eso era indiscutible, y por eso, y por un gran despliegue del talento matemático que hacen los astrónomos. Los astrónomos veían que los planetas se acercaban y se alejaban, que se movían con velocidades diferentes, que habían eclipses, y eso no lo podían explicar. ¿Cómo lo pudieron explicar? Por un despliegue de talento matemático, geométrico enorme, empleando dos tipos de curvas, unas las excéntricas y otras los epiciclos. Las excéntricas es una circunferencia que gira no alrededor de su centro, porque entonces sería ella misma, sino alrededor de un punto interior a la circunferencia distinto del centro. Y otros son las epicicloides. La epicicloide es la curva que describe un punto sobre una circunferencia que rueda en el exterior de otra. O también esa es la definición de una... en el lenguaje astronómico se llamaban epiciclos. En el lenguaje geométrico que pasó a continuación se le llamaban epicicloides. Y esas se podían combinar, se podían multiplicar. Una circunferencia rodaba sobre otra, sobre esa que estaba rodando rodaba otra y así hasta muchísimas. Y con esas combinaciones podían explicar la astronomía. Hasta que llega Copérnico y se le ocurre, tuvo precursores, pero a Copérnico se le ocurre sustituir la hipótesis geocéntrica por la heliocéntrica. El Sol es el centro del sistema solar. Pero Copérnico mantiene un error de la astronomía ptolomaica, que consiste en considerar los círculos como los movimientos que explican los movimientos de los astros, acudiendo a excéntricas. Tiene que ser Kepler. Kepler es un astrónomo muy importante, ya del siglo XVII, el cual descubre las leyes que rigen el movimiento planetario. Y esto lo hace porque él fue discípulo y ayudante de Tycho Brahe. Tycho Brahe es el astrónomo de la antigüedad que mayor número de observaciones hizo, por lo menos hasta su época. Kepler las recogió y a partir de ahí hizo las tres leyes y introdujo las trayectorias elípticas. Decía, la Tierra o cualquier planeta describe una elipse alrededor del Sol, del cual el Sol es un foco. Otra cosa decía era que el vector que va desde el Sol a la Tierra o a cualquier planeta, al girar va barriendo una superficie que aumenta proporcionalmente con el tiempo. Y la tercera era una muy técnica, una relación entre la duración de la rotación del planeta o de la Tierra y el semieje de la elipse esa. Eso él lo descubre, llega a ello por el cálculo, a través de las experiencias de Tycho Brahe. Kepler tuvo suerte porque él se refugió en Alemania, era de religión luterana y en aquel tiempo llegó de emperador allí Rodolfo II. Rodolfo II fue un gran emperador, a pesar de que tuvo una educación que no le preparaba para eso. Rodolfo II era hijo de Maximiliano II, que eran sobrino de Carlos V. Maximiliano II estaba casado con una hija de Carlos V y era hija del emperador Fernando, hermano de Carlos V. Este se educó en el Escorial, con una religión estricta por los jesuitas, con una religión estrictamente católica hasta el fondo. Cuando él fue de emperador conservó la religión católica y fue católico hasta su muerte, pero fue enormemente tolerante.
se estableció una tolerancia tan grande que el que era alemán fue un gran protector de las otras razas que había en el imperio, de húngaros y de eslavos. Fue protector de los judíos, fue protector de los luteranos y, entre otros, protegió a Kepler. Y Kepler pudo trabajar muy cómodamente y muy bien allí. Los historiadores dicen que si el emperador Rodolfo II no se hubiese muerto, no hubiese habido guerra de los 30 años. Pero como murió, volvieron después emperadores no tan liberales y se desató la terrible guerra de los 30 años. Bien, pero ¿cuándo empiezan las matemáticas a entrar en la astronomía? Empiezan con Newton. Por los años 80, Newton escribe los principios de la mecánica y con ello escribe el primer tratado teórico y matemático de mecánica. Esos son los principios. Y además es el introductor de lo que más tarde se llamará la mecánica celeste, que es aplicar esta mecánica al sistema solar. Y entonces él, mediante ecuaciones, demuestra lo que Kepler había obtenido por el cálculo mediante la observación, y son las leyes de Kepler. Entonces este se llama el problema de los dos cuerpos, que son el Sol y la Tierra, o el Sol y un planeta, considerado aislado de los demás, o la Tierra y la Luna. Ese problema queda perfectamente resuelto con el libro de Newton. Es curioso que ese año son unos años enormemente movidos. Los historiadores hablan de años de calma y de años movidos. Aquel año es muy movido porque en esos años 80 se presentan unos fenómenos muy curiosos. Bueno, hay un incendio espectacular que se ha llevado al cine, a las novelas, un incendio tremendo de la ciudad de Londres, un incendio no corriente, inesperado, tan famoso más que el que luego hubo en Chicago, que también se llevó al cine. Pero ese año aparecen los principios de Newton y con ello aparece por primera vez la mecánica y la física sobre una base, la mecánica, mejor dicho, sobre una base ya estrictamente matemática. Y hay otro acontecimiento histórico paralelo que no tiene nada que ver con ellos, pero muy curioso. Es el canto del cisne del Imperio Otomano. Por segunda vez los turcos ponen sitio a Viena y fracasan en el sitio de Viena. Y a partir de ahí ya los turcos van de derrota en derrota. Había un general inglés que decía, cuando le preguntaron cómo iba la guerra, dijo, pues la guerra va muy bien, va de derrota en derrota hasta la victoria final. Los turcos no podían decir eso. Los turcos fueron de derrota en derrota hasta la derrota final, que fue la Primera Guerra Mundial. Y se produce la reconquista de Budapest. La reconquista de Budapest es curiosa porque es una prueba de que un rey absoluto, por absoluto que sea, no puede ser tan absoluto como se quiera. El rey Luis XIV era un gran rey, el rey Sol, era un déspota, un rey muy absoluto, y era fiel aliado de los turcos. Por consiguiente, la reconquista de Budapest y la liberación de Viena era un contratiempo para él. En toda Europa, en la Europa ahí no hubo distinción. En la Europa católica, en la Europa luterana, en la Europa ortodoxa, cualquiera que fuese la religión cristiana de la zona europea, todos celebraron la liberación de Budapest de los turcos. Y el rey Luis XIV prohibió que se celebrase en París, pero le desobedecieron. El pueblo de París desobedeció a su rey, era un rey absoluto y el rey se cayó. Y celebró también la liberación de Budapest. Bueno, ya Newton ha escrito este libro, ya se puede estudiar, se puede aprender en él y en el siglo siguiente aparecen tres grandes matemáticos y físicos mecánicos que son un suizo alemán, Euler, y dos franceses, Laplace y Lagrange, los cuales desarrollan ya extraordinariamente la mecánica celeste, es decir, la mecánica aplicada a la astronomía. Y entonces ya Euler se ocupa del problema que se llama los dos cuerpos. El problema de los dos cuerpos es el problema del movimiento del Sol y de la Luna con relación al Sol. De forma que, claro, antes se había estudiado el movimiento de la Tierra dejando a un lado la Luna, pero ahora ya, o el de la Luna alrededor de la Tierra dejando aparte el Sol. Pero ahora se estudia el movimiento se dice de los dos cuerpos porque el Sol prácticamente permanece inmóvil, porque lo que permanece inmóvil es el centro de gravedad del sistema solar, pero dada la masa del Sol, el centro de gravedad del sistema solar está en el propio Sol, en las afueras del Sol.
de forma que ellos resuelven ya, y Euler incluso llega a confeccionar unas tablas, y fíjense de la importancia que puede tener a veces la ciencia en la historia, unas tablas que permiten la localización de los barcos en el mar. Y esas tablas se las facilitó a Inglaterra. Inglaterra dio una buena cantidad de dinero y fue uno de los que contribuyó enormemente al gran progreso de la marina inglesa a lo largo del siglo XVIII. Es decir, en este siglo es cuando Inglaterra se va aproximando al dominio pleno del mar. Fíjense ustedes que en el siglo anterior la flota holandesa llegó a Londres, entró en el Támesis, y ahora ya Inglaterra se convierte, a partir de entonces, ya culmina al final del siglo con Trafalgar y con Nelson. Pero durante este siglo, y eso es porque les permitía localizar tanto al enemigo como a ellos con esas tablas de las que no disponía ningún otro país. Esto fue un producto de un científico, de Euler, que por las razones que fuese pasaron a poder de Inglaterra, seguramente por el precio que le pagó este país. Lagrange hizo muchas cosas importantes, y una de las cosas que hizo, él se imaginó, puede haber una configuración celeste que sea estable, que se mueva siempre igual. Y él supuso el caso de un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero es un triángulo que tiene los tres lados iguales, que en un vértice hay una masa muy grande y en otros vértices unas masas pequeñas. Si eso puede estar en rotación permanente, es estable. Y efectivamente él lo demostró que sí. Claro, en las matemáticas eso es verdad, porque se demuestra de acuerdo con las reglas de las matemáticas. Pero el que exista en la naturaleza, eso es otra cosa. ¿Existe o no existe? O no existe? Pues bien, se tardó mucho tiempo. En 1905 se descubrió dos configuraciones de este tipo. Una en Júpiter, que tiene dos asteroides que les pusieron por nombre Aquiles y Patroclo, que tienen la configuración de Lagrange. Lagrange se había imaginado él esa configuración como, podríamos decir, un entretenimiento matemático, pero resulta que 2 siglos, es decir, de él que vivió por los años, es decir, 1700 y pico, hasta casi el final del siglo, al año 5, 1905, eso está sin encontrar. Y después de encontrar lo de Júpiter, se encontró en Saturno. En Saturno hay 2 satélites que giran también formando esa configuración estable que había previsto Lagrange. Volviendo sobre esta materia, nos encontramos con que el primer libro importante, Mecánica Celeste, es ya la mecánica que está aplicada exclusivamente al sistema solar, fundamentalmente. Es decir, y este recibe el nombre de Mecánica Celeste. Lagrange había hecho cosas de mecánica celeste, incluso el propio Newton, ya el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, pues ya es mecánica celeste. Pero Lagrange escribió un libro en 5 tomos, ya realmente impresionante, sobre la mecánica celeste. Y la mecánica celeste es la aplicación de la mecánica ya solamente al sistema solar, fundamentalmente. Fíjense ustedes, si es importante que en mi época de estudiante se estudiaba lo que se llamaba en aquella época mecánica racional, que era la mecánica terrestre de las máquinas, etcétera, y de este tipo de cosas, la que luego tiene aplicación también a la construcción, a la fabricación de máquinas, pero por separado se estudiaba solamente en el doctorado entonces la mecánica celeste, de forma que ya tenía una entidad enormemente importante. Pues el que ya le da un impulso, bueno, Laplace hace mucho porque se tarda nada menos que de una obra de 5 tomos y se sigue progresando a lo largo de ese tiempo. Y llegamos ya a un caso excepcional, de un científico excepcional. Ese científico es Poincaré. Con Poincaré se cometió una de las injusticias, a mi modo de ver, más grandes que se han, no es la única, de las más grandes que se han cometido. La sufrieron él y Edison.
Poincaré en su tiempo era uno de los, por lo menos, 3 matemáticos más grandes que se consideraban, pero era también un físico matemático. Era un físico matemático porque había escrito un libro en 3 tomos que se llama Los métodos matemáticos de la mecánica celeste, y porque había escrito otro libro en 3 tomos que se llamaba Mecánica Celeste, de forma que ahí había dejado una cantidad enorme de conocimientos aplicables a la física. Había resuelto ya la resolución final no se ha conseguido aún, pero ya muy aproximada del problema de los 2 cuerpos. Había conseguido muchas cosas. Y lo que empezó a llamarse cosmogonía. La cosmogonía trata del origen del mundo. El problema general es el origen del universo. Un problema más particular es el origen del sistema solar. Y Poincaré escribió un libro que se llamaba Memorias sobre las figuras de equilibrio. Y él encontró como una figura de equilibrio una figura que se llama piriforme porque tiene forma de pera. Pero Poincaré, a pesar de haber sido un matemático tan grande y tan famoso, cometió errores. Y a veces enviaba un trabajo a la imprenta y luego lo tenía que retirar porque se había equivocado hasta ponerlo bien. Un premio que se le concedió en Suecia, no el Nobel, que no existía en aquella época aún, el rey de Suecia le concedió un premio y por un trabajo que le envió, que juzgaron grandes científicos y se lo concedieron. Pero luego él, al repasarlo, vio que había una cantidad grande de errores y entonces lo rectificó. Como el libro ya estaba impreso, no quisieron, le dijeron que no, que el libro no se tocaba, y entonces lo pagó a cargo suyo. El premio prácticamente se le fue porque repitió el libro este. Bueno, pues Poincaré fue propuesto varias veces para el premio Nobel y no se le concedió porque se consideraba que no era un físico. La cosa no era cierta, era un físico importante, es uno de los coautores de la teoría de la relatividad. Pero en fin, con él ya, fíjense ustedes que además en aquel tiempo, ahora hemos estado hablando de las sondas, los satélites artificiales, los telescopios de rayos X. En aquella época los medios de que se disponían eran, es decir, mucho más rudimentarios, pero sin embargo se seguían obteniendo, es decir, grandes aportaciones. Y Poincaré es el descubridor, aunque él no le dio ese nombre porque no sabía decir que eso era así, de lo que hoy se llama la teoría del caos. De forma que se trató de ver quiénes eran los 3 primeros matemáticos de la época, en aquel tiempo, un entretenimiento entre los matemáticos, quiénes eran los 3 primeros. Y se dudaba entre Poincaré, entre Hilbert, que era un alemán, y Cantor, otro alemán, entre los 3. Y bueno, eso es un entretenimiento, los 3 eran muy grandes. Ya cuál de los 3 era más. Ahora, lo que se puede afirmar, entonces, es que hubo un momento en que lo fue Hilbert, porque le sobrevivió. Poincaré murió joven, Cantor también murió relativamente joven, y Hilbert murió muy viejo. De forma que en su tiempo sería. Pues, veamos a ver ahora, decir, qué es lo que está pasando. Que en los años 50, bueno, Rusia da un cambio tremendo. Es decir, Rusia en el siglo XVII es un país atrasadísimo con relación al resto de Europa. El emperador Pedro I, ya a comienzos del siglo XVIII, se le ocurre crear, fíjese que no había universidades aún en Rusia, crea la Academia de Ciencias de San Petersburgo y la crea siguiendo el modelo de Leibniz. Leibniz fue un gran matemático y un gran organizador, y él estableció un esquema de cómo debía ser una academia. Ese esquema es posterior a la Academia de París, a la Academia de Roma, a la Academia de Lindsay, que son anteriores, y también a la inglesa. En Inglaterra no es academia, pero es equivalente a la Real Sociedad en Inglaterra. Pero ese modelo lo siguieron en Prusia y en Rusia. Y Rusia puso, podríamos decir, el edificio, porque los científicos que llegó allí no eran rusos,
eran extranjeros, eran fundamentalmente suizos alemanes, que los llevó allí, les dotó de medios, etcétera, y allí estuvieron desarrollando la ciencia. Claro, era ciencia que se hacía en territorio ruso, sufragado con dinero ruso y en un edificio ruso, pero los autores no eran rusos. El único científico ruso que hay en el siglo XVIII, que tiene una cierta importancia, es Lomonosov, que es el nombre que se le puso y que creo que aún conserva la Universidad de Moscú, pero era un científico de muy segundo orden. Empieza a tener científicos importantes en el siglo XIX, que tiene el descubridor de la geometría euclídea y otra serie de científicos importantes. Siguen los avances en Rusia y a principios del siglo XX Lyapunov establece los fundamentos de lo que luego será una ciencia muy importante que no se desarrollará hasta después de la Primera Guerra Mundial y final de la Segunda Guerra Mundial y final de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando adquiere ya una categoría extraordinaria es cuando Rusia se convierte en la URSS. Entonces hay una serie de científicos de primerísimo orden. Algunos han tenido un destino dramático. Ligados a la astronomía, hay el caso de dos procesos importantes. Uno fue el proceso de Galileo, pero hay otro más dramático, más grave, el proceso de Landau. Landau era un ruso de raza judía, comunista desde el principio, había pertenecido al Komsomol, es decir, a la infancia comunista, el estudiante de la universidad había sido comunista, había ampliado estudios en Alemania y había ido a toda Rusia, era un comunista impecable. Pero sin embargo, en el año 37, que es el año de las grandes purgas, se le acusa de ser un espía, un agente secreto de Alemania. La cosa no puede ser más absurda. En Alemania se había desencadenado ya la persecución de los judíos y se le condena a muerte. Entonces este hombre, antes de que le condenen y que le detengan, se lo sospecha y escribe una memoria que luego será muy importante. En esta memoria él expresa la posibilidad de que existan estrellas que estén formadas exclusivamente por neutrones. Neutrones son las partículas más pequeñas que no tienen carga eléctrica. Y él escribe una memoria en que demuestra que existe esta posibilidad y consigue introducirla en la Embajada de Estados Unidos. El objeto es conseguir llamar la atención en los países de Occidente. Pero le detienen, le condenan a muerte y en Occidente no hubo ningún movimiento a favor de él. Le salvó otro gran sabio ruso, que también era comunista, Kapitsa, que claro, no se le podía negar. Este es el único caso, porque ha habido casos de grandes sabios rusos que han huido de Rusia y se han refugiado en Estados Unidos o en Inglaterra, y allí eso hay muchos casos. Pero el caso contrario, así de grandes, yo solamente conozco este caso. Este es un científico ruso muy importante que está en Inglaterra tiene una situación económica y profesional fantástica, se le ofrece en Norteamérica aún mejores condiciones y abandona todo eso y vuelve a Rusia. Es el único caso. Claro, después de esta hazaña, pues es considerado como un héroe nacional y consigue una amistad personal con Stalin y consigue convencerle a Stalin de la barbaridad que era fusilar a Landau, porque era un científico muy importante, es el único físico matemático que puede prolongar y resolver las teorías que yo estoy trabajando. Y Stalin pues le cogería de buenas y le indultó. Bueno, luego ya se le rehabilitó, obtuvo el premio Nobel en Europa y en Rusia obtuvo el premio Lenin, pero estuvo en su tiempo en la cárcel, condenado a muerte, sin que ningún país occidental hiciese nada por él. Claro que ese fue el año terrible de 1937. Y ahora, para no ser demasiado en esto, voy a hablar el origen y muerte del universo.
Teorías sobre el origen del universo o del sistema solar, que son más sencillos, una de las primeras es de Kant. Fíjense ustedes que Kant es un gran filósofo, pero inició esto. Y las teorías se dividen en nebulares que arrancan de una nebulosa primitiva que se va condensando, que sufre una serie de cambios hasta dar origen a las estrellas, etc. O las teorías catastróficas, en las cuales se es parte de una gran explosión, de una estrella gigantesca que explota y se rompe y aparecen entonces los sistemas planetarios. Pero todo esto es desarrollo matemático importante y curioso, pero desde el punto de vista físico, pues realmente tiene muy poco de creíble. ¿Cuándo se puede explicar el origen de la energía solar? El origen de la energía solar no se puede explicar por medio de la física clásica. Es decir, se pensó en la energía liberada en la contracción del Sol. El Sol se contrae, esto produce energía, la emite, pero esa cantidad de energía emitida es una cantidad ridícula comparada con la que de verdad emite. No se sabía cómo era. Y esto se puede resolver cuando se conocen las reacciones nucleares y la enorme energía que liberan los fenómenos nucleares. Esto lo consiguen en el año 37 dos grandes científicos alemanes. Dan dos demostraciones o dos teorías muy parecidas una a la otra, totalmente independientes la una de la otra. Estos dos alemanes son dos exponentes de las dos Alemanias que hay en aquel momento. Uno de ellos, Bethe, es de raza judía y está exiliado en Estados Unidos. Y está allí trabajando y ayudando a que Estados Unidos gane la guerra. El otro, von Weizsäcker, es de raza aria, permanece en Alemania y ayuda a que Alemania gane la guerra. Estos dos, de forma Bethe consiguió el premio Nobel. Von Weizsäcker no lo consiguió, pero tiene una fama extraordinaria. Von Weizsäcker con Heisenberg y otros estuvieron encarcelados los detuvieron en los primeros días de mayo, nada más rendida Alemania. Y en junio se los llevaron a Inglaterra, no estuvieron en una cárcel propiamente dicha, pero estaban detenidos, estaban con comodidad, en una casa en el campo bien, pero de ahí no podían salir. Y ahí estuvieron hasta enero, febrero del año siguiente, en que ya volvieron de nuevo a Alemania. Ahí Otto Hahn quizás sea el único caso de un hombre que recibió la noticia de que le habían concedido el premio Nobel estando en la cárcel, porque aquello era una cárcel cómoda, pero no dejaba de ser una cárcel, porque de allí no se podían marchar y no podían hablar con quien quisiera, estaban allí. Claro, no era una cárcel como las de Nuremberg o como las que tenían los nazis, no era eso, pero estaban allí contra su libertad. Entonces, esto luego ya salieron. La figura de von Weizsäcker es una familia muy curiosa y muy importante en la historia de Alemania. El bisabuelo era un vulgar comerciante, un pastelero que hizo dinero y nada más, pero subieron de nivel. El hijo de el abuelo de ellos, fue el primer ministro del reino de Württemberg. El reino de Württemberg, era Stuttgart, era uno de los reinos del imperio alemán. Era un reino, con Baviera, eran reinos católicos. Pero el primer ministro, von Weizsäcker, le hizo el rey, era de religión luterana. Y era un país, un reino muy curioso, porque había, como en todos sitios, republicanos. Entonces, esto lo cuenta el hermano de von Weizsäcker en un libro que escribió sobre esto, y cuentan que, claro, había republicanos y les preguntaban, bueno, ¿y vosotros qué queréis? ¿Tú qué es lo que quieres? Y el republicano, no, yo lo que quiero es que desaparezca la monarquía e instaurar la república. Bueno, pues muy bien, ya está la república, ¿ahora qué es lo que quieres? Ahora yo elegiría de presidente al rey. Y cuando el rey abdicó, el pueblo le pidió que no abdicase, pero el rey abdicó porque habían abdicado todos los reyes de Alemania, entre ellos el emperador. Pues bien, las teorías en que se basa el origen de la energía solar es considerar el Sol como un horno solar, un horno entre comillas, en el cual hay un combustible, el combustible es el hidrógeno, y hay un producto de la combustión, una ceniza, que es el helio.
y entonces el carbono y el nitrógeno actúan como catalizadores. Catalizador en una reacción es un cuerpo que sin ella no se puede realizar la reacción, pero que ni se produce ni se consume. Estos catalizadores son el carbono y el nitrógeno. Hay distintas, estas teorías los han ido perfeccionando, pero esas son ya las únicas teorías que pueden explicar el origen de la energía solar y de la energía ya no solo del Sol, sino de la energía de las estrellas. Hay un caso muy curioso que es el de la expansión del universo. Con esto vamos a terminar. Es decir, el universo siempre se creyó que era estático, el universo era una cosa que estaba ahí y ahí permanecía. Podía tener cambios, etcétera, pero ahí estaba en un espacio euclídeo de 3 dimensiones. Un espacio euclídeo es como esta habitación, pero inmensamente más grande. Pero entonces, este que hemos hablado antes, en el telescopio del monte Wilson, pues él descubrió que las galaxias se alejaban de nosotros, entonces que había una expansión. Y entonces de ahí surgió experimentalmente el hecho de que el universo está en expansión. Es decir, el universo no es estático, sino que se está expandiendo. Entonces hubo que modificar todas las teorías de la relatividad que se habían aplicado al sistema solar. Se habían aplicado a universos estáticos que eran como hiperesferas. Una hiperesfera es en un espacio euclídeo de 4 dimensiones, la circunferencia está en un plano, la esfera está en el espacio nuestro. Pues bien, en un espacio euclídeo de 4 dimensiones, el equivalente a la esfera es una hiperesfera. Pues el universo nuestro es la superficie de esta hiperesfera. Claro que como es tan inmensa, nos parece llano. También nos parece a nosotros, siendo la curvatura, es decir, siendo el radio mucho menor, que la Tierra es plana. Estamos aquí y no pensamos en que la Tierra sea redonda. Pues bien, pero la expansión sugiere que esa hipersuperficie se va haciendo más grande. Y cuando hablan de expansión, hay que hablar de qué tipo de expansión hay. Porque si la expansión es de un espacio dentro de sí mismo, entonces siempre hay un punto que permanece fijo. Eso se llama el teorema del punto fijo, que es un teorema muy conocido por los matemáticos, sin aplicación a la física ni a la ciencia, sino a la matemática pura. Pero si el espacio se está expandiendo dentro de otro espacio, entonces puede no haber punto fijo. Bueno, entonces, bajemos a 3 dimensiones. Una esfera se puede expandir sin que haya ningún punto fijo, porque se va expandiendo en el espacio. Pero si el espacio fuese la propia esfera, entonces no se podría expandir sin haber un punto fijo, que es, por ejemplo, si una circunferencia se va abriendo dejando un punto fijo y su tangente, y la vamos abriendo y haciendo cada vez más grande. Queda un punto fijo. Pero es que si hay un punto fijo, entonces hay algo, fíjate, esto, lo separado que está, lo alejado que está, pero ¿qué pasa si hay un punto fijo en el espacio? Que entonces no se cumple lo que algunos científicos llaman el principio democrático de los puntos. El principio democrático de los puntos significa que no existen puntos privilegiados en el espacio. Así que el espacio es isótropo y sin puntos privilegiados. Se refiere a tomar una gran extensión. En pequeñas extensiones sí lo hay. Está el Sol, está la Tierra, está el otro, pero tomado en una gran extensión no existen puntos privilegiados. Y entonces esto es lo que, fíjense ustedes, como un teorema, como es este, tan apartado de la física, tan abstracto del punto fijo, pues haría que si los físicos hubiesen tratado de explicar la expansión del universo conservando el espacio euclídeo, entonces habría un punto fijo y eso sería imposible. En cambio, de la otra manera, sí es posible. En fin, no sé, me he extendido mucho, quizá en este juego demasiado, porque claro, es decir, yo hago un guión y luego me desvío en una y otra dirección. Pues nada, muy agradecido a ustedes y ya nos seguiremos viendo. Pues nada, muchas gracias.
Pues nada, si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, pues sí, dime. El famoso Big Bang parte de un punto fijo. ¿Eh? ¿El Big Bang parte de un punto fijo o no? Ese es el gran problema. El Big Bang, es decir, es como una gran explosión, que es realmente lo que se emite ahora. Pero deja unos puntos oscuros. ¿Qué es? El Big Bang, si era un punto, puede estar en cualquier espacio. Incluso puede estar sobre una recta o sobre un plano. Si es más masivo, pero como en un punto va a haber acumulado esa cantidad de energía. Como esa cantidad estuvo tranquila, podríamos decir, sin hacer nada y de repente, en un instante determinado, explota, explosiona. Todos admiten la teoría del Big Bang. Todas las teorías que no han estado relacionadas con él, pues se consideran absurdas. Pero escogiendo, podríamos decir, lo que ya es admisible, un Big Bang, a partir ya de una fecha ya muy lejana, y que ya se ha hecho muy grande. Pero eso de hablar de 3 minutos después del Big Bang, claro, es una cosa, se supone, estos cálculos se habían hecho anteriormente, con otros motivos, que el origen del universo databa de 15.000 millones de años, una cosa así. Pero el problema estriba que es lo que había antes. Es decir, es que el tiempo no existía. Es decir, el tiempo se crea al mismo tiempo que el espacio. Es decir, a la izquierda, puedo decir, de ese tiempo y de ese punto no hay nada. Pero, sin embargo, el Big Bang, claro, sigue siendo, porque la prueba que más contribuyó a decidirlo fue un descubrimiento que podríamos llamar que no buscaba eso. Era unos ingenieros norteamericanos que estaban buscando una radiación y se encontraron con una radiación que corresponde a una temperatura de casi muy próxima a cero, muy pequeña. Y eso lo consideran como el eco que quedó del Big Bang. Y eso es la prueba más importante del mismo. Pero realmente, claro, el Big Bang empieza a interesar a partir ya de unos centenares de miles de años que se van creando las cosas. Es muy difícil de... Para mí plantea un problema de que le falta razón suficiente. Para mí presenta el problema de que le falta, que no cumple el principio de la razón suficiente. Ah, bueno, claro, es que es muy difícil porque, evidentemente, es decir, el primer pregunta que se presenta es ¿qué hay más allá? Bueno, ese problema se presenta también cuando decimos ¿qué hay al fin? Porque claro, al fin ¿qué hay? Fíjense ustedes que como las matemáticas se inventan muchas cosas, se está inventando, antes se consideraba que entre el cero, es que el cero y el infinito son dos números distintos a todos los demás. Porque dos números cualquiera se multiplican y dan otro número. Se multiplican por cero y dan cero. Se dividen por cero y dan infinito. Y claro, es distinto a ellos. Pero resulta que en matemáticas, el marqués del Hospital, porque ha habido aristócratas científicos, bueno, y ha habido hasta un emperador, Napoleón, que enunció un teorema. Eso va para más lejos. Pero, claro, siempre el fin del mundo, podríamos decir, y el inicio del mundo, claro, están las teorías creacionistas de muchas religiones. Evidentemente, pudieran tener un origen y un fin. Ahora, buscar científicamente, pues es muy difícil, porque el Big Bang, ¿por qué estuvo? ¿O es que surgió de repente el Big Bang, esa masa que explotó? ¿O estaba ahí y estaba tranquila? Y de repente, ¿qué causa la hizo moverse? Ahora, en todos los textos de astronomía y cosmología se parte del Big Bang. Pero claro, se parte del Big Bang por la radiación esta que hoy se registra y porque ya muchos siglos después en que las cosas ya han evolucionado, ¿no? Claro, siempre quedarán misterios en la ciencia, ¿no? Eso siempre han de quedar. Dime. Un par de comentarios al hilo de esta pregunta, Sí. que es muy interesante. A lo largo de la historia ha habido muchos pensadores, y no solo filósofos, también científicos, que han defendido la eternidad del mundo.
en mundos eternos. Y han argumentado que el pensar siempre que hay un principio se debe a la limitación de nuestra imaginación. Es el primer comentario. Bueno, que había a la izquierda y a la derecha. Había dos eternidades. Que lo ha habido siempre. Lo ha habido siempre. Bueno, el tiempo sí. se debe a la limitación de la mente humana. Claro. Un segundo comentario es en relación también con la misma pregunta. Hace unos cuantos decenios, algunos astrónomos emitieron la teoría de que, admitiendo una mínima cantidad de creación de materia de la nada, a partir de la nada, se podían explicar todos los fenómenos físicos conocidos. El astrónomo más famoso que defendía esa teoría fue Fred Hoyle, que bueno, Hoyle sí. un gran astrónomo. Sí, sí. ¿Esta teoría está desechada ya totalmente? Sí, la teoría de Hoyle sí, esa tuvo mucho éxito porque era sobre la creación continua de materia. A partir de la nada. Pero incluso ya creada, se seguía creando más materia. Esa teoría estuvo por los años 50, era una de las teorías que aún no se habían decidido por ella, pero ya a partir de los 60 o así, ya se sustituyó, ya todos, coges un libro en el rosario, te viene la teoría que tú has dicho, la teoría de Hoyle, y dicen, bueno, una teoría ya abandonada. Ahora, claro, ¿qué es lo que va a pasar? Porque, fíjense ustedes, que hay los descubrimientos últimos. Bueno, esto, claro, es que mañana, el tema, mañana voy a dar una conferencia en el Ateneo, que el tema son los fractales. Y claro, hoy se reconoce la existencia de lo que se llama energía oscura y materia oscura, pero no se sabe cuál es la cantidad de ella que hay, pero que hay. La energía oscura se considera que es una fuerza que tiende a acelerar el Big Bang. Y la materia oscura, que es una materia que no emite luz, pero que debe de existir porque actúa gravitatoriamente, atrae a otras masas. Claro, hay mientras hay algunas teorías firmes, completamente, claro, la diferencia de este tipo de teorías es que hoy, por ejemplo, pueden ser aceptadas y mañana no se aceptan. Mientras que en cambio hay otras teorías antiguas, es decir, que esas persisten y persisten y persisten, aunque hay algunas que son... un hombre del talento de Leibniz, grandísimo matemático, hombre que tuvo influencia política en su tiempo, o influencia pública, y luego un gran filósofo, no estaba satisfecho con los números negativos, porque consideraba que si hacerlo era la nada, ¿cómo se podía restar de la nada? Pero claro, eso está unido al problema es que es increíble que los griegos no conociesen los números negativos y sin embargo conocían la orientación de los segmentos, de dos segmentos de recta. Si yo digo que este es el origen y este es el extremo, es un segmento distinto a cuando digo que este es el origen y este es el extremo. Son negativos, superpuestos se confundirían, eso lo sabían. Pero sin embargo llegaban a decir, ¿cómo voy a restar si ya no queda nada? Pero si se hubiera planteado el problema siguiente, no es que haya que restar, es que al que tiene menos o al que tiene más hay que irle quitando hasta llegar al otro. Es decir, es que el lenguaje influye mucho, parece que no, pero el lenguaje tiene una influencia enorme y sirve muchas veces de molesto. Por ejemplo, si nosotros, un ejemplo muy sencillo de la importancia de una definición, ustedes cogen un ángulo y dicen, ¿qué es la bisectriz? La recta que divide al ángulo en dos ángulos iguales. Bueno, muy bien, eso vendrán de cualquier de estas geometría, muy bien. En otro te puedes poner, sí, un ángulo son el lugar geométrico de dos puntos que equidistan de ambos lados. También, perfecta. Pero esas definiciones que son equivalentes, nos vamos a las rectas paralelas. Y las rectas paralelas
según la primera definición, no tienen bisectriz porque no forman ángulo. Pero, sin embargo, sí equidista la mediatriz de ellas de una y de otra. Luego, según esa definición, sí tienen bisectriz. Bueno, pues eso que parece un entretenimiento, eso sirvió para que en los años 20 del siglo pasado un ingeniero francés pudiese resolver un problema de ingeniería mecánica que estaba sin resolver, que se basaba era una cosa técnica que se basaba en que había que construir unos círculos. Claro, es difícil de explicarlo, pero en fin, el caso es que con una definición de bisectriz él no pudo demostrar, construir o resolver unos problemas que era cuando una circunferencia se convertía, degeneraba en una recta. Esa no podía demostrarla. Y con la otra definición sí pudo. ¿Qué pasó? Que entonces, claro, es que eso se planteaba muy poquitas veces, y a los ingenieros ese problema, a la inmensa mayoría, no se les plantearía en la vida, pero alguna vez se les planteó y no sabían resolverlo. Con él se pudo resolver, y eso es un cambio de definición. Es decir, la importancia de la definición es completamente grandísima, algunas veces, es decir, revuelve las cosas tremendamente, ¿no? ¿Me permite una... Sí, sí. Yo digo que sus explicaciones, que me parecen muy buenas, en términos generales está muy bien todo lo que he dicho, yo es que me sorprende que entre las grandes figuras que usted ha citado no haya dicho una palabra de Einstein. ¿De Einstein? ¿No ha dicho ni una sola palabra? Sí, no, claro. Tiene su importancia. Claro, bueno, la figura de Einstein, evidentemente. Es decir, la gran importancia de Einstein estriba en que, desde el punto de vista solamente de la astronomía, es decir, que él permite explicar unos fenómenos que experimentalmente se habían encontrado, pero que no se podían explicar. Uno de ellos es el corrimiento del perihelio de Mercurio. Mercurio, como es el planeta que está más cerca del Sol, tiene un fenómeno que no tienen los otros planetas, y es que la elipse que describe tiene como un movimiento de giro. Eso se llama el corrimiento del perihelio. Eso no se explica en la mecánica clásica. Bueno, y en la mecánica relativista de Einstein se explica. Luego, ahí hay un fenómeno astronómico muy importante que tiene explicación. Otro es que la luz que procede del Sol está corrida hacia el rojo, es más roja que lo que debía de ser. Eso que explica que el campo gravitatorio afecta a la frecuencia de la luz. Eso en la física clásica no existe, y él lo explicó. Y luego, por último, está que la desviación de los rayos luminosos cuando pasan cerca del Sol, que eso hubo que esperar a un eclipse en el año 21 en que se demostró. Se vio que había un alejamiento, un desplazamiento de la luz que procedía, de los rayos luminosos que procedían de una estrella que había estado eclipsada por el Sol. Esos son los tres más importantes descubrimientos de Einstein relativos a la astronomía. Y relativos a la cosmogonía, ahí el primero que creó un universo de este tipo, bueno, claro que hay que tener en cuenta que esto que acabo de hacer, esto es de Einstein, pero el paso final no es de él. El paso final es de un matemático alemán, es decir, que que ha dado nombre a los agujeros negros, el Schwarzschild. Este era un soldado alemán que en la guerra mundial murió en el frente ruso. Y este es el que encontró, resolvió las ecuaciones que había planteado Einstein, que Einstein no las había resuelto, que explicaban estos tres fenómenos. Y luego, en el caso del universo, Einstein se dedicó o se empeñó, él y de Sitter, en universos estáticos. Y luego vino ya el universo dinámico. Pero claro, Einstein transformó completamente el año 1905. Einstein tuvo mucha suerte, porque en 1905 él publicó su artículo 2 meses antes, o 3, una cosa muy poquito tiempo, de que lo publicase Poincaré, otro artículo del cual se deducía también la relatividad. Eso en la primera. Y luego en el año 1917
Salió también unos meses antes una memoria de él, que otra que escribió Hilbert sobre la relatividad general. Hombre, el papel de él fue fundamental, pero Poincaré se quejaba de que consideraba que él, y en cierto modo tenía razón, era un coautor al nivel de Einstein en lo relativo a la relatividad restringida. Hilbert nunca, porque Hilbert ya tenía suficiente, en fin, con el campo de las matemáticas tenía de sobra. Sí, Einstein ha sido de las figuras más importantes, es decir, que han habido. Bueno, no, que han habido y que seguramente tardaremos siglos en que haya. Ahora, el más, eso ya es muy difícil de precisar, porque claro, al lado de eso, pues están también el propio Planck. Planck se le consideró en su tiempo como el físico de primer orden. Planck con los cuantos fue lo mismo. Y Planck tiene, hombre, la figura de Planck que es famosa. Redinger calificó políticamente a los grandes científicos alemanes de su tiempo. Él dijo que los había, pudiéramos decir, fanáticamente nazis. Y hablaba de 2 premios Nobel, de Lennart y de Stark. De eso eran fanáticamente nazis. Dice, luego había 2 moderadamente, y en ellos citaba a Heisenberg y a Planck. Y luego, antinazis, citaba a uno, que fue realmente un héroe. Este era von Laue. Ahí se le cita como extraordinariamente, porque este es el único que se atrevía a decirle a Hitler que no persiguiese a los judíos. Y que los judíos habían hecho más por Alemania que cualquiera otro. Y le citaba el ejemplo de Fritz Haber, que Hitler parece, bueno, Hitler, claro, von Laue era un hombre de ideas conservadoras, nacionalista, patriota, de raza aria, y Hitler pues se lo consentía. Pero era el único que se atrevía a decirle esto. Y cuando le hablaba de Haber, porque si ustedes que si tiene la cosa, en la Primera Guerra Mundial, en el año 1912, Fritz Haber sintetiza el amoníaco a partir del nitrógeno atmosférico y construye la primera fábrica. Entonces, esa fábrica se implanta en Alemania. Llega en 1914, estalla la Guerra Mundial. Alemania no puede recibir nitrato potásico ni nitrato sódico, porque venían o de Chile o de Perú, y el mar estaba cerrado para ellos. La Marina inglesa lo interceptaba. Y entonces, Alemania, si no es por las fábricas de nitrógeno, de amoníaco, instaladas gracias a Fritz Haber, no hubiese podido o ganar la Primera Guerra Mundial en guerra relámpago de unos meses, o no hubiese podido seguirla, porque no hubiese tenido abonos para cultivar la tierra, explosivos. El nitrato potásico es fundamental, no lo podía recibir. Y le citaba de eso. Además, Fritz Haber había firmado el manifiesto de los 91, que era el manifiesto de los sabios alemanes que se identificaban con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Lo firmaron varios judíos, entre ellos él. Y le citaba eso, y contaba que, y Planck también, porque Planck también intercedía por ellos. Y Planck contaba que Hitler callaba, pero no les hacía caso. Bueno, está clarísimo que no les hacía caso, ¿no? Einstein ha sido de los primeros grandes científicos, eso desde luego, y seguirá siéndolo, ¿no? Aunque, pero claro, ya la primacía pues es muy difícil. Algunos hasta han adquirido más importancia después de muertos, han ido adquiriendo cada vez más. Otros, en cambio, han desaparecido incluso vivientes. Mañana hay un matemático francés que fue muy famoso en su tiempo y que luego, antes de morir, pues casi se le abandonó, que era Juliá. Juliá fue un gran matemático francés, era un héroe de la guerra, le hirieron en la Primera Guerra Mundial, y este hombre, pues ya digo, cuando en los años 40, pues ya en Francia había sido uno de los científicos más importantes, estaba muy abandonado. Y fíjense de lo que hace un consejo, eso es de lo de mañana.
él tenía un tío, el descubridor de estos, era polaco, que había ido de niño en el 36 a Francia. Y allí tenía un tío que era un matemático ya importante, era profesor en el Colegio de Francia, y le dio un consejo por el cual descubrió estos entes, que era, ya a Juliá, los libros de Juliá ya no los consultaban, ya había caído, dijo, te conviene estudiar a Juliá. Y estudió a Juliá, y entre eso, y que se había ya descubierto el ordenador, porque gracias al ordenador y al trabajo en el ordenador pudo hacer esto con los cálculos, llegó a descubrir los fractales. De forma que es muy difícil juzgar, como es también difícil juzgar a las personas, ¿no? En la radio, miren ustedes, es decir, usted coge un texto de historia francés, ¿no? Y si el autor es vulgarmente lo que decimos de ideas de derechas, pues pone a Carnot por las nubes, el organizador de la victoria, el tal, Carnot, y esto y lo otro. Coge uno que ponemos de derechas, y claro, no puede negarlo. Y entonces no lo niega, y lo reconoce, pero agrega, pero no él solo, sino que, hombre, es evidente que él solo no iba él solo a derrotar al ejército prusiano, al ejército austriaco, al ejército español y al ejército italiano en la guerra. Es decir, claro, es muy difícil juzgar el pasado y eso, Dios nos libre de tener que juzgar a nadie, ¿no? ¿Qué querías? Había mencionado entre las grandes injusticias de la historia la de Edison. Edison se le propuso para el premio Nobel. Edison descubrió el efecto termoelectrónico. Hay dos efectos, el termoelectrónico y el fotoeléctrico, que son la base de la electrotécnica. Ya ven ustedes hoy la electrotécnica lo que es. Él descubrió el efecto termoelectrónico, pero como él no era un científico, sino era más bien un inventor y un gran empresario, no le prestó atención. Lo descubrió cuando estaba investigando bombillas que no se fundiesen. Porque claro, el problema para el alumbrado eléctrico primero era que las primeras bombillas se fundían. Y claro, si se funden, pues no hay alumbrado. Porque si duran unos minutos, ¿cómo se va a alumbrar? Y en esas experiencias descubre el efecto termoelectrónico. Está reconocido en todos los textos. Incluso en muchos se les llama efecto Edison. Bueno, pues cuando el premio Nobel, el que descubrió el efecto fotoeléctrico lo tuvo, el premio Nobel. Él no se le concedió. Y se considera que tanto Edison como Poincaré fueron, bueno, ha habido en otros casos, otro caso muy famoso del que se discutió muchísimo fue el de María Remarque. Que se consideró que no concederle el premio Nobel de la Paz, pues fue otra, vamos, así como casos curiosos realmente importantes, porque hay que ver lo que supuso en su tiempo el de María Remarque en esto, ¿no? ¿Qué opina usted sobre el rumor que surgió de que el hombre nunca ha pisado la luna? De que no, bueno, no, eso, ese era Conte. Conte era el filósofo que decía que, bueno, no hablaba de menos, no ya de no ir a la luna, sino de no poder analizar la Tierra o el material de que estaba hecho la luna. Eso es lo que él decía. De forma y claro, es que al poco tiempo, pues no sé, se podían pasar, bueno, el espectroscopio primero y luego ya el descubrir el helio, a lo mejor pasaron 20 años o 30 años o así, en que pues realmente se pudo analizar la materia solar, ¿no? Y eso, claro, es que es muy distinto ver la historia desde antes a verla de después. En mi época los estudiantes contaban un chiste que era un economista y un físico, por ejemplo, que discutían de cuál de dos ciencias
tenía más éxito, no se equivocaban. Y el economista decía al físico, nosotros nos equivocamos menos porque nosotros explicamos las cosas después de que han sucedido. Y vosotros os equivocáis por explicar las cosas antes de que sucedan, ¿no? Ese era un chiste que se contaba en mi época de estudiante, ¿no? Vamos, entre otros muchos, es decir, que había. Creíamos que los sistemas de numeración, cuando estudiábamos, claro, los estudiantes universitarios, hombre, siempre han sido muy educados, muy correctos, nosotros lo éramos, pero también, evidentemente, pues muchas veces se comportábamos un poco en estilo de gamberro y criticábamos muchas teorías. Criticábamos, por ejemplo, que se nos enseñaba los sistemas de numeración. Digo, pero ¿qué bobada es esa? Con el sistema decimal nos basta. ¿Para qué queremos saber el sistema de base 6, el sistema de base...? Bueno, eso pensábamos nosotros. Luego han venido la informática y el sistema binario se ha hecho esencial. El sistema ternario ha sido la base fundamental de la que arrancan luego, es decir, la teoría de los fractales. Es decir, los sistemas de numeración tienen, decía yo, que si los decimales los conocimos muy tarde. Los conocimos en el siglo XVI con motivo de la expansión del Imperio Turco, porque se le llamaba nosotros conocíamos la numeración árabe, pero para los enteros. Es decir, la coma y lo que había a la derecha de la coma, eso no lo conocíamos. Eso se conoció en el siglo XVII, cuando los turcos llegaron a las puertas de Viena y conquistaron una gran parte de Europa. Los turcos los traían, los decimales, y por eso se les llamó números decimales. Pues bien, si hubiesen sabido los decimales en aquella época, es decir, el adelanto en muchas cuestiones hubiera sido enorme, porque hubo una tardanza muy grande en conocer todo esto. Pues nosotros para lo mismo decimos, el sistema binario para que siga, emplear solo dos cifras, 0 y 1, me quedo con las 10 del decimal, ¿no? Pero luego se han demostrado ser importantes para muchas cosas. Y claro, muchas veces es que no se sabe el camino que va a seguir la historia. Tiene muchas veces una marcha imprevisible, ¿no? Bueno, como existe el fenómeno de la percusión histórica, bueno, no, en fin, ya estarán ustedes cansados y nada, pues, en fin, lo que ustedes quieran.